Hola amigas, bienvenidos a mi canal Explorando Suculentas con Vicky. En esta ocasión vamos a estar hablando de la uña de señorita. Aquí tengo dos ejemplares. Vamos a estar sacándole sus pequeños hijitos. Bueno, unos, porque vean, unos están ya listos como para sacar. Habían de estar un poquito más grandes, pero bueno, ahorita para mostrarles cómo se sacan, los voy a sacar ya. Tengo este otro ejemplar donde también tiene bastantes. Fíjense que le he estado sacando a este ejemplar o a esta suculenta, le he estado sacando bastantes hijitos, y conforme yo le voy sacando los hijitos van haciendo más y más. Ya tiene como 4 meses de que no deja de darme hijitos. Es una mamá muy buena. Les voy a contar. Antes no se me daban mucho, por más que a mí me gustan, porque me encantan sus puntitas que son color vino. Y mi hermana me dio una y no se me daba, hasta que ella me dice, bueno, pues yo te voy te voy a dar otra, y ya conforme fue creciendo ya se me dio, y miren, ahorita ya tengo bastantes. Les voy a hablar también acerca de sus cuidados, de cómo las cuido yo. Comencemos, amigas. Vamos a empezar a trasplantar nuestros pequeños hijuelos para que ya sigan creciendo las mamás, porque las mamás, si tienen sus hijitos, de repente vean cómo se va haciendo de lado, porque le va dando espacio a sus pequeños hijos, pero ya quitándoselos vuelven a su normalidad, se vuelven a bajar. Vean qué colores tan bonitos tiene. Vamos a comenzar a pasarle. Miren, se los acerco. Bien. Es un pequeño clip y solitos se salen y no se dañan. Ven, y este ya salió con su pequeña raíz. Deben de salir con su pequeña raíz o con unas cuantas raíces para que nos peguen más rápido y no resientan tanto, porque si nosotros cortamos los pequeñitos, todavía no tienen raíz y todavía no están muy maduros como para poderlos traspasar a su propia macetita. De ahí vamos a estar aprovechando en sacarle todas sus hojitas secas. Vean, porque luego, esta es muy difícil, esta uña de señorita es muy difícil que coja cochinilla o cualquier otra plaga. Son muy resistentes, pero pues hay que quitársela para darle espacio a sus pequeños hijuelos, porque se deforman. Bueno, aunque no importa si se llegaran a deformar, ellas a la hora de pasar a su propia maceta vuelven a agarrar su forma. Tardan, pero vuelven a agarrar su forma. Miren, hay que quitarles estas hojitas secas para limpiárselas. Vean, así. Sin miedo, amigas, sin miedo. No las lastimamos. Si podemos, le podemos quitar otra poca de hojitas aquí para que ella tenga, miren, si se fijan, tiene pequeñas raíces aquí adentro. Entonces, si les quitamos la hojita, son más fácil de que la raíz entre en la tierrita. Vean. Esta ya está lista. Vamos a cortar esta otra. De hecho, ya la mamá ya la separó, ya está más separada. Entonces nada más un pequeño jalón. Miren, esta ya hasta salió con más tierra, vean. Así. Y le quitamos unas pequeñas, miren. Sin miedo, no les pasa nada, no las lastimamos.
Ya si queremos le podemos cortar esas y si no hay ningún problema, así las vamos a sembrar. Estas uñas de señorita son originarias de las Islas Canarias. Su hábitat natural es de pura zona rocosa y ahí ellas pueden vivir muy bien. Miren, voy a llenar la macetita para que las podamos sembrar. Fíjense que estas uñas son muy dóciles. Nada más es lo que vamos a hacer. Vamos a agachar un poquito las raíces para que puedan entrar bien a la tierra y ahí comiencen ellas a jalar todos sus nutrientes. Y vamos a oprimir un poco para que la raíz esté un poquito apretada, no tanto. Pero que no les dé miedo, amigas. Ándele, así las vamos a dejar. Voy a llenar la otra macetita. Miren, así. Llenamos la otra macetita y volvemos a hacer lo mismo. Ellas son muy resistentes al frío. Les gusta el calor, porque si nosotros las tenemos en sombra, las pequeñas puntitas que se ven color vino se vuelven más pálidas y así se ven muy bellas con su color en color vino, sus puntitas. Puede darle el sol de la mañana o el sol de la tarde, porque si las tenemos mucho en sombra se vuelven muy pálidas. Vean, estas dos ya quedaron. Yo las mías las tengo con el sol de la tarde. Más o menos les dan como 4 o 5 horas de sol de la tarde. Y aún así, vean qué colores tan bonitos tiene. Esta no ha dejado de darme hijos. Sin mentirles, han tenido o me ha dado como 30, 40 hijos. Ya no sé ni a dónde ponerlos. Pero como me encantan mucho, hago mis arreglos, que más adelante yo les voy a estar enseñando mis arreglos de mis uñas. Es el cuidado que ustedes les deben de tener. Yo hago los riegos regularmente cada tercer día, dependiendo del clima de su país. Si es muy húmedo, pues los riegos podrían ser cada 4 o 5 días, dependiendo. Ustedes deben de estar checando que se seque la tierra. Si ustedes meten su dedo, van a sentir tiene humedad todavía. O sea que todavía a lo mejor lo puedo regar si es que mi clima es muy caluroso. Pero si está húmedo, vamos a dejarlo que siga así y vamos a regar en 1 o 2 días. Ustedes deben de estar checando para que no se les llegue a podrir. Realmente ellas no necesitan tanta agua porque guardan en sus hojitas guardan su agua. Ellas almacenan agua. Entonces cuando ellas no tienen, su tierra está seca, ellas aún siguen viviendo. Pero no las vamos a castigar tantos, amigas. Vamos a cuidarlas, a estarles checando que tengan su agüita necesaria. A ver, ¿qué más sería? Y regularmente ellas no necesitan una maceta muy profunda porque sus raíces son muy cortas. Con que ustedes la pongan en una maceta amplia, así como yo la tengo, es suficiente. Ellas viven muy bien. Si se fijan, amigas, vea, tengo aquí pequeños calanchoes que ahorita no es tiempo de sacarlas. Los voy a dejar que crezcan otro poquito, porque si no los puedo lastimar. Bueno, aunque son muy resistentes, pero ya sería en otra ocasión, en otro video, que yo les muestre mi calanchoe, las mamás de estos pequeños calanchoes y cómo se reproducen. Bueno, amigas,
Ahora las vamos a regar porque no las vamos a dejar así, pobrecitas. Aunque estaban mantenidas de su mamá, pues hay que regarlas. No hay que tener miedo de regarlas porque su tallito que cortamos no es muy delgado. Entonces, si estuviera más grueso, podría podrirse, pero en este caso no. Y como ya tiene raíz, es lo que van a necesitar, su pequeño riego. Y más adelante vamos a ver el avance de cómo van creciendo. Gracias por ver mi video. Suscríbanse, denle manita arriba, active la campanita para que les avisen de un nuevo video. Bye.